Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Shalom a todos. Vamos a dar continuidad entonces a la charla que ya comenzamos la vez pasada, cómo ser útiles para Yahweh. Estuvimos hablando acerca de lo que significa subir al monte y pagar el precio. Hoy vamos a hablar acerca de exactamente qué significa pagar el precio. Entonces vamos a dar comienzo a esta segunda parte. El precio en las Besorot, o sea, en los evangelios, ¿sí? En primer lugar, dejar todo para seguir a Mashiach. Las Besorot mencionan muchas veces que Yahweh llamó a diversas personas. En el sentido estricto de la palabra, Yahweh no hace un llamado únicamente para que las personas sean salvas y nada más, sino para que sigan a Yahshua, ¿no es cierto? Y seguirlo implica pagar un precio, como vimos la vez pasada. Por ejemplo, hay pasuquín en las escrituras que dicen, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. En Matías, en el capítulo 4, en el capítulo 9 también hay un llamado que le dijo, y sígueme. En el capítulo 19 también le dice, ve y vende tus bienes y dalo a los pobres, luego ven y sígueme. Sígueme y deja que los muertos entierren a tus muertos. Siempre el llamamiento de seguirlo, ¿no es cierto? Ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando hacia atrás es apto para el reino de Elohim, dice Lucas. Y después dice también, dijo esto indicando con qué muerte Kefá había de glorificar a Elohim. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. En Yahana, en el capítulo 21, ¿no es cierto? Estos pasos aquí nos muestran una y otra vez cuán grande realmente es el precio que deben pagar aquellos que realmente desean seguir a Mashiach. No se trata de una cosa simple, se trata de un gran precio. Hola, Víctor, buenas tardes. Se trata de un gran precio. Entonces, en las Besorot leemos que el único requisito que Mashiach pedía a aquellos a quienes él había llamado era que renunciaran a todas sus posesiones. Así que cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Dice Lucas, esto está en Lucas en el capítulo 14. De esta manera fueron llamados los primeros discípulos a seguir al Adón. Por ejemplo, Kefá dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Todo significa, todas las cosas, significa absolutamente todo. Es una palabra que implica la totalidad, ¿no es cierto? Entonces no solo es, he dejado una parte, pero el otro pie lo dejo todavía del otro lado, como nos sucede le sucede a mucha gente, ¿no es cierto? Hola Laura, shalom, buenas tardes. Todo significa absolutamente todo. Si una persona tiene $5,000 y los da, y otra persona tiene $50,000 y los da, las dos personas han dado todo. O sea, no es una cuestión de cantidad en sí, no interesa la cantidad que cada uno da, sino que los dos hayan dado todo. Si uno da 5,000 porque tiene 5,000 y el otro que tenía los 50,000 da solamente 5,000, este no ha dado todo. Y muchas veces eso es lo que diferencia, ¿no es cierto?, a muchos creyentes. No lo dan todos, dan una parte y nada más. En cambio, cuando los dos entregan absolutamente todo ante Yahweh, los dos han pagado exactamente el mismo precio. No interesa la cantidad en sí, sino interesa que hayan dado todo. Un día, por ejemplo, Mashiach alabó a una viuda porque echó 2 leptos, que es 2 moneditas pequeñas, ¿verdad?, en el erario del templo, porque ella de su escasez, de lo poco que tenía, echó todo lo que ella tenía, todo su sustento, según dice Mordejai en el capítulo 12. Por lo tanto, pagar el precio no necesariamente significa que gastemos mucho, sino que demos todo lo que tengamos. Ya vemos que no se trata de una cuestión de cantidades, ¿sí?, sino de entregar las cosas como deben ser, completamente en la totalidad a Mashiach. Shalom, Laura. Entonces, aquel que echa todo lo que tiene, aquel que da todo lo que tiene, es uno que realmente paga el precio. Mashiach nunca se fija en la cantidad que damos, más bien él presta atención a si hemos dado todo lo que teníamos, y eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. El todo requerido en las Besorot entonces se refiere a todo lo que tengamos, lo cual incluye
nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, hermanos, hermanas, las casas, los negocios, el trabajo, los títulos académicos, los estudios, las posiciones, la fama, preferencias, los deseos, las ganas, las ambiciones, todo, absolutamente todo lo que se les pueda ocurrir. Bueno, todo eso necesitamos entregarlo. Todas estas cosas son el precio que se requiere que paguemos conforme a las Besorot. Sin embargo, muchos de nosotros realmente todavía no hemos cortado totalmente la relación que tenemos con, por ejemplo, nuestros familiares. Es la parte que más nos cuesta todo. Esto no quiere decir que tenemos que dejar de lado a nuestras familias, no se trata de eso, se trata de una cosa completamente diferente. Se trata que debemos cortar todas las ataduras emotivas que nos unen a ellos, y sobre todo cuando las relaciones son dificultosas, o sea, cuando son relaciones con personas que no son creyentes, parte de nuestra familia que no son creyentes. Esta es la forma de entregar esa parte de nuestras vidas. En pocas palabras, o sea, lo que Mashiach desea es que renunciemos a todo lo que tengamos, y eso incluye todos nuestros afectos también, ¿no es cierto? Nuestros afectos que pueden ser de familia o amistades u otras cosas. Este es un requisito, el requisito tal vez más severo, el que más nos cuesta a todos entregar, pero es un requisito básico para poder seguirlo. Él dice que nadie que ame más a su familia antes que a él es apto para seguirlo. Por lo tanto, una de las cosas que necesitamos es justamente entregar a la familia. Como ya estoy diciendo, no se trata de cortar absolutamente. Hola Natalia, Verónica, buenas tardes. Hola Maidali, bienvenida. Entonces, cada vez que tenemos contacto con Yahweh, Él exige algo de nosotros, siempre está haciéndonos crecer todo el tiempo, y esto va a ser siempre así. Y Él nunca está satisfecho con el precio que ya hemos pagado, porque eso es un tiempo pasado, y nuestro crecimiento requiere que continuemos avanzando. Cada vez que Él nos toca, Él pide algo de nosotros. De hecho, la presencia de Yahweh se hace más evidente cuando Él exige realmente algo de nosotros. Si Él está exigiendo ese algo de nosotros, es porque ese algo necesita ser retirado. Muchas veces ese algo a veces es devuelto, pero después de que Él lo haya tocado, ¿sí? Otras veces son cosas que realmente necesitamos dejar de lado porque no son cosas buenas. Entonces hay diferentes tipos de cosas que Él nos pide. Por nuestra parte, la única vez que no sentimos que Él exige algo de nosotros es cuando realmente hemos perdido comunión con Él. Si Él no nos está exigiendo nada, es porque hemos perdido comunión y alguna cosa estamos haciendo errada. Por parte de Yahweh, lo que Él exige de nosotros va a cesar solo cuando se establezcan el cielo nuevo y la tierra nueva y esté todo absolutamente consumado, porque mientras tanto nosotros vamos a seguir estando en la carne, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos en el tiempo cuando Mashiach puede ganar y puede usar al hombre para que se realice la obra de Yahweh. Por lo tanto, Él requiere continuamente algo de nosotros, todo el tiempo. Y estos requisitos están llegando a ser cada vez mayores, porque cuanto más crecemos, más entregamos, cada vez recibimos responsabilidades mayores. Eso es bastante lógico, ¿no es cierto? Nosotros hacemos exactamente lo mismo con nuestros hijos. A medida que ellos van creciendo, les vamos dando responsabilidades cada vez mayores. Al principio lo que Yahweh exige es poco, pero gradualmente sus requisitos se vuelven mayores, se vuelven más profundos y se vuelven más severos en cuanto a la necesidad de las cosas que nosotros debemos entregar, porque él siempre deja para después, o para cuando estamos un poco más fuertes y más firmes, las cosas que son más difíciles realmente. Como estamos hablando, una de las más difíciles son los afectos. Si suprimimos el sentir interior de que Él desea algo de nosotros, o sea, si hacemos oídos sordos a esto, vamos a sufrir una gran pérdida, porque vamos a interrumpir nuestra comunión con Él realmente. Él se va a quedar quieto, callado, esperando a que nosotros volvamos a colocarnos a disposición, ¿no es cierto? Si transcurre un largo tiempo de esta manera, Él no va a poder abrirse a nosotros no vamos a poder estar abiertos a Él, y la comunión va a cesar completamente. Eso es endurecimiento. Las cosas ahí están en un estado grave.
pero si accedemos a lo que Él nos pide, aprendemos a obedecer, vamos a estar dispuestos a pagar ese precio, cada vez vamos a ser más sensibles a ese sentimiento interior y también cada vez nos vamos a dar más cuenta de que lo que nos pide Él no es para nuestro mal, no nos quiere quitar las cosas, ¿no es cierto? Que es el primer sentimiento que nosotros tenemos en el momento en que nos dicen, no, tenés que entregar a tu familia, a tu novio, a tu esposa, a lo que sea, ¿no es cierto? En el primer momento nos provoca una sensación de miedo, generalmente porque lo primero que sentimos es una pérdida, pero no nos quiere quitar cosas por quitárnosla y nada más porque es sádico, no pasa por ese lado, pasa porque todas esas cosas deben ser entregadas y pasadas a través del madero y debe ser todo consagrado a su servicio. Debemos entregar todas esas cosas porque Él tiene que estar en el primer lugar en nuestras vidas. Eso es cumplir con el primer mandamiento. De otra manera no lo estaríamos cumpliendo. Entonces, si no cumplimos lo que Él exige de nosotros, ni estamos dispuestos a pagar el precio, si nos negamos, ahí se van a producir dos resultados. Primero, por nuestra parte vamos a ser como el joven que se fue entristecido, ¿no es cierto? Aquel joven rico, no vamos a hacer nada, vamos a decir, ay, ¿qué puedo hacer? Porque me gusta, me siento bien y quiero hacer algo, hace esto, no me gusta eso, me voy, ¿no? Es más o menos así la actitud que tuvo el joven rico. Y en segundo lugar, por parte de Yahweh, Él nos va a poder poner de manifiesto nuestra utilidad, o sea, aquello para lo cual realmente fuimos preparados. Por eso es preferible siempre equivocarnos al tratar de obedecer que desobedecer por completo, ¿no es cierto? Y siempre es preferible obedecer en exceso a no obedecer lo suficiente, obviamente. Si cumplimos lo que Él nos pide, entonces también se producirán dos resultados. Primero nos vamos a llenar de gozo porque vamos a tener su paz, vamos a tener shalom, vamos a estar completamente satisfechos y en segundo lugar, Él va a poder poner de manifiesto nuestra utilidad y eso es básico para nuestro crecimiento y para el funcionamiento de la novia como cuerpo. Hola Andrés, buenas tardes. Entonces debemos darnos cuenta de que el requisito básico para ser de utilidad para el Adón es acceder a sus exigencias, lo cual quiere decir obedecer, simplemente, no tiene mucha complicación, es obedecer, pero es obedecer en cosas que por ahí nos parecen dolorosas. En un primer momento nos parecen dolorosas, sin embargo, no lo son y los beneficios siempre superan esos pequeños momentos de dolor o de ansiedad. La persona que accede a lo que Él exige va a ser realmente usada por Yahweh, aunque no conozca muy bien la verdad. No es necesario que tenga grandes conocimientos ni grandes cosas. Esa persona, sin embargo, va a poder ser usada. Al contrario, una persona que tenga grandes conocimientos, pero que no se dedique, ¿no es cierto?, que no permita, que no desee pagar el precio, que no permita que él actúe en ella, esa persona no va a poder ser usada. En cambio, la otra persona será usada por él, aunque, por ejemplo, aunque no ore con frecuencia. El poder que obtenemos al pagar el precio, realmente, cumpliendo lo que Yahweh exige, lo que Él nos pide, es muy superior al poder que recibimos mediante muchas oraciones. Por eso muchas personas que gastan horas, días y mucho tiempo en oraciones, nunca reciben respuesta, porque no pasa por orar insistentemente y nada más. También está el tema de la obediencia y el tema de ponernos a disposición del Padre en sus manos para que Él nos labre como piedras. Entonces, la gente presta mucha atención, por ejemplo, a cosas como el derramamiento del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Eso es algo que es bastante común en el cristianismo, pero no ven que en el día de Shavuot, en Pentecostés, ¿no?, los que recibieron el derramamiento del Ruach HaKodesh, todos ellos habían pagado ya un precio muy alto. Ellos renunciaron a todos para estar en Jerusalén, en el aposento alto, realmente, donde estaban perseverando unánimes en oración. En ese momento, como ven, las dos cosas conjuntas funcionan y de manera poderosa. En ese momento la oración es realmente poderosa. Muchas personas realmente les gustaría recibir el poder. Sabemos que es una de las cosas que más ansían muchos creyentes, ¿no es cierto? Recibir el poder que se obtiene mediante el derramamiento del Ruach y oran por grandes avivamientos. Sin embargo, no están dispuestas realmente a aprender la lección de pagar el precio necesario y de someterse
a eso, aunque pueden llevar a cabo muchas obras estas personas, estas instituciones, estas denominaciones, estos grupos, ¿no es cierto? Estas obras realmente ni perduran, ni tienen un efecto duradero, ni tienen un efecto de impacto en el mundo en sí. No impactan demasiado. Si un obrero desea que su obra permanezca, que perdure, debe aprender realmente la lección respecto a pagar el precio. Esa es la primera cosa que necesitamos aprender. El hecho de que la obra permanezca va a depender de cuánto el obrero haya aprendido realmente la lección de someterse a la disciplina del Padre. El poder que se requiere para realizar la obra de Yahweh radica en que aprendamos esta lección. Y para aprenderla necesitamos, necesariamente, lo básico es pagar el precio. La utilidad de cualquier persona delante de Yahweh depende del precio que paguemos para él, ¿no es cierto? Ya dijimos que el que paga mucho es más utilizado que el que paga poco. No se puede estar pagando poca cosa. Todos admiramos a personas como Shaul, ¿no es cierto? Y como Kefá, que fueron tan útiles, ¿verdad? Para Yahweh, son personas que siempre están siendo mencionadas, Abraham, Moshe, pero olvidamos que realmente ellos pagaron un precio muy elevado, muy elevado. Ellos dieron todo. Ellos no dieron una parte nada más. Ellos dejaron absolutamente todo. Antes de Abraham dejó todo para ir a una tierra que ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces, ese tipo de cosas, ¿estamos dispuestos a hacerlas? Eso es pagar el precio. Es una cosa que requiere absolutamente nuestra totalidad. Toda nuestra persona debe ser entregada al Padre. Todo debe estar absolutamente a sus pies para que nosotros podamos tener una constante comunión con Él y Él pueda trabajar a través de nosotros. El precio en Filipenses, vamos a ver ahora. Este es un precio que viene un poquito después del precio de las Besorot. Perder todas las cosas a fin de ganar a Mashiach. El precio que se presenta en Filipenses es un poco diferente, ¿no es cierto?, al de escrito en las Besorot. Allí dice, y aún más, considero como pérdidas todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer al Mashiach y Yeshua, mi maestro. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar al Mashiach. ¿Sí? El precio presentado en las Besorot tiene que ver con todo lo que poseemos, mientras que el precio descrito aquí en Filipenses se refiere principalmente a todas las cosas que nos capacitan para servir. Por ejemplo, la expresión todas las cosas denota nuestra habilidad en el servicio, ¿no es cierto? Tal vez podamos ser muy aptos naturalmente, de forma natural, ¿no es cierto?, para servir, predicar, testificar, para hacer un montón de cosas que puedan llegar a ser útiles en una iglesia, ¿sí? Además, tal vez podemos ser elocuentes, podemos tener una gran labia, ¿no es cierto?, para explicar las cosas, podemos ser hábiles explicando, enseñando cosas, podemos tener mucha experiencia, inclusive, en servicios, en muchas cosas, saber cómo se hacen las cosas, por ejemplo. Pero todas estas cosas están incluidas en el precio que se requiere que paguemos según Filipenses 3, ¿no es cierto? Lo que aquí se revela es que debemos procurar realmente experimentar a Mashiach y el poder de su resurrección. Por lo tanto, necesitamos pagar el precio renunciando a todo lo que tengamos, tal como nuestra propia teología, la elocuencia, las doctrinas, conocimiento, experiencia, todas esas cosas a fin de obtener a Mashiach, experimentarlo y ganarlo. Todas las cosas que éramos o somos de manera natural, debemos entregarlas también. En las Besorot debemos entregar todo lo que tenemos. Aquí debemos entregar todo lo que somos, ¿sí? Toda la parte interna nuestra, todas las creencias, todo lo que nos conforma de forma interna. Entonces, debemos desechar nuestras habilidades, nuestra elocuencia, nuestra doctrina, los mensajes. Debemos dejar todo absolutamente de lado a fin de que Mashiach se convierta en nuestra habilidad, nuestra elocuencia, nuestro mensaje, en todo lo nuestro. Él tiene que convertirse en todo y lo que nosotros podamos manifestar al mundo. Si no manifestamos a Mashiach, estamos manifestándonos a nosotros mismos y eso no sirve.
El precio entonces descrito aquí en Filipillín no es el precio que tendrá que pagar un creyente en su etapa inicial, ¿no es cierto?, en la vida de creyente, no es el mismo precio. El precio que tiene que pagar el creyente en la etapa inicial es el precio que mencionamos antes en las Besorot, dejarlo todo, dejar al mundo de lado, salir del mundo, ¿no es cierto? Ahí el creyente debe dejar todas las cosas que lo atan al mundo, y eso es algo que dentro de todos los recién nacidos alcanzan a comprender bastante bien, alcanzan a comprender que necesitan salir del mundo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera cosa que se les pide a un nuevo creyente. Todavía no se le va a pedir que entregue todo lo que es, porque es demasiado chocante para el primer momento. Por eso este segundo precio que se menciona en Filipillín es para creyentes un poco más avanzados, creyentes que ya han caminado un poco y que ya conocen la forma en que el Ruach actúa en su interior, ¿no es cierto? Y que están más dispuestos a entregar las cosas. Acá lo que debemos entregar entonces son todos los recursos internos a los cuales todos nos aferramos, necesariamente porque se trata de cosas en las cuales nosotros confiamos, nosotros nos apoyamos en nuestras virtudes, nuestras habilidades, ¿no es cierto?, en todas esas cosas que nos dan un sentimiento de seguridad según nuestras mentes. El precio descrito en Filipillín viene después siempre del precio que ya debemos haber pagado en las Besorot. Si no pagamos uno, no vamos a conseguir siquiera aceptar el hecho de que tenemos que pagar el segundo, ¿no es cierto? No va a poder ser absolutamente pago el segundo precio. El precio presentado en la Besorot no exige que cumplamos ningún requisito, es el precio inicial, nada más, es un precio, por así decir, simple, mientras que el precio descrito en Filipillín ya sí, exige que cumplamos ciertos requisitos. Una persona va a poder servir según hechos solamente cuando haya pagado el precio descrito en las Besorot. Primero tiene que haber pagado ese precio. Y solo cuando esta persona haya servido de esta manera va a tener la experiencia y va a haber cumplido los requisitos para poder pagar el precio presentado en Filipillín. O sea, primeramente esta persona tiene que servir habiendo dejado de lado todas las cosas del mundo. Tiene que haber aprendido a pagar ese precio. Tiene que haber dejado todas esas cosas de lado en la mayor medida posible, porque son cosas que siempre estamos en crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, en las Besorot pagamos el precio de abandonar el mundo y en Filipillín pagamos el precio de abandonar a nuestro yo. Después de pagar el precio, el primero de los precios, ¿no es cierto?, una persona va a adquirir realmente muchas experiencias en el servicio de Elohim, porque todo esto nos trae muchas experiencias. Cuando vamos avanzando y Él nos va quebrantando y todo, realmente son numerosas las experiencias que tenemos. Hola, buenas tardes. Entonces, pero si la persona se detiene en este lugar, ¿no es cierto?, en esta puerta, por así decir, en este momento en el cual ha adquirido las experiencias de haber dejado las cosas del mundo y se aferra a estas experiencias y no renuncia a ellas, con el tiempo no va a tener nuevas experiencias o experiencias frescas, por así decir, y no va a progresar. También las cosas que vamos adquiriendo necesitamos entregarlas de forma constante. No se trata de, bueno, ahora ya aprendí, esto me lo guardo y lo vuelvo a dejar hecho una piedra como tenía hecho piedra todos los conocimientos que yo adquirí en el mundo y de los cuales yo venía aferrándome, haciéndome mi propia armadura, ¿no es cierto?, para funcionar en la vida. No, se trata de que debemos estar viviendo constantemente, entregando todas las cosas. La experiencia que tuvimos ayer, por más que haya sido de crecimiento absoluto, por más que haya sido en el Ruach, por más que haya sido una experiencia de pagar el precio, fue la experiencia de ayer. Es muy loable, es muy útil, fue muy útil, pero hoy necesitamos una nueva experiencia. La experiencia de ayer no nos sirve para la de hoy. Y no podemos apoyarnos en esa experiencia, que es lo que nosotros siempre tratamos de hacer mentalmente, de apoyarnos en alguna experiencia previa que hayamos tenido para poder tener el mismo éxito. No se trata de esa manera, el Ruach no funciona de esa forma. El Ruach necesita siempre experiencias nuevas, por lo cual debemos estar constantemente entregando todas nuestras experiencias de todos los días,
por así decir. Al final del día necesitamos entregar las experiencias que tuvimos. Son muy buenas, pero para mañana, a pesar de que no se trata tampoco de que digamos, bueno, me olvidé de lo que pasó ayer. No, no es me olvidé. Sí lo sabemos, sí las tenemos en cuenta, sí las tenemos, pero no nos apoyamos en ellas, no nos apoyamos en ellas como para decir, la otra vez lo hice así, entonces esta es la forma de hacerlo. No, no se trata de esa forma, no se trata de dejar las cosas previamente organizadas como nosotros tratamos de hacerlo mentalmente. Esas son cosas del alma, esas son cosas que nos salen de la mente. Entonces, si la persona se detiene en las experiencias que acaba de conseguir, por muy buenas que sean y son correctas, porque está realmente pagando el precio, esta persona no va a conseguir continuar progresando para experimentar más a Mashiach y para pasar a pagar el segundo precio. Por eso Shaul nos dijo que debemos olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante, ¿verdad? Sin importar cuán excelentes hayan sido todas las experiencias pasadas, son cosas que debemos dejar atrás y olvidarlas, debemos dejarlas atrás. Si una vez que, por ejemplo, predicamos las buenas nuevas, las Besorá, y se convirtieron 3.000 personas, tenemos que olvidarnos de esa experiencia realmente y contarla como basura a fin de ganar al Mashiach de hoy vivo. Ayer fueron 3.000, fantástico, pero no vamos a repetir lo mismo para que vengan otros supuestos 3.000 más. No se trata de esa manera. Mashiach, el Ruach, es una cosa viva que no responde a este tipo de expectativas que nos podemos llegar a hacer. Entonces, el precio revelado en Filipillín es parecido a cuando Abraham ofreció a Isaac sobre el altar, ¿verdad? En Bereshit 22. Él recibió a Isaac como una promesa que procedía de Elohim, ¿sí? Sin embargo, él tuvo que devolverlo nuevamente como una ofrenda. Esto fue una cosa que vamos a estudiar en breve en la otra serie, ¿no es cierto? Pero es una cosa bastante tocante y es una cosa que nos habla mucho acerca de cómo entregar nuestros afectos por la familia. Acá tenemos un ejemplo absolutamente terrible y bien radical. De la misma manera, nosotros debemos devolverle al Adón como una ofrenda todas las lecciones que hayamos aprendido con él, delante de él en el pasado, todo lo que él nos dio. Yitzhak era dado por Yahweh, ¿no es cierto? Entonces, y Abraham fue y lo entregó nuevamente, o sea, todo lo que él nos da, nosotros debemos también entregarlo nuevamente y no aferrarnos a esas cosas que hemos recibido tampoco. No se trata solo de las cosas del mundo, no se trata solo de nuestro yo también, debemos estar entregando constantemente también las experiencias correctas, experiencias muy buenas en el Ruach que tenemos. Ese es el precio presentado realmente en Filipenses, el cual es realmente un precio muy elevado, es el precio más elevado que el de las Besorot. El otro es una etapa inicial. Aquí lo que tenemos son creyentes un poco más avanzados, tienen que ser creyentes más avanzados. De manera que aquí se requiere que renunciemos a todas las cosas considerables, por así decir, todas las cosas que más consideramos, todas las cosas del yo, todas las cosas que realmente nos cuestan más. Estas son las cosas más difíciles de dejar. Aunque estas cosas son buenas, aunque sean Yitzhak mismo, cosas que él nos ha entregado, todas estas cosas deben ser nuevamente entregadas. Si ustedes ven qué sucedió con Yitzhak, el padre lo devolvió. Él no quiere sacarnos las cosas para que nos quedemos sin nada. No se trata de que nos quedemos sin nada en las manos. Se trata de que entreguemos todo porque Él está más arriba de todo lo que tengamos y seamos, inclusive las cosas que Él nos haya dado. El otro precio que vamos a mencionar en este momento es uno presentado en Hitgalut, que vamos a hablar acerca de comprar 3 cosas, ¿no es cierto?, que se menciona. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Esto está en Hitgalut 3 y es la carta mencionada a la Odisea, ¿no es cierto? Es una carta que no nos gusta mucho escuchar. Aquí se menciona que tenemos que comprar 3 cosas: oro refinado de fuego,
en el fuego, perdón, vestiduras blancas y colirio. Entonces, todos estos aspectos están relacionados con el precio que tenemos que pagar también. Además, es Yahweh mismo quien nos pide que compremos, ¿no es cierto? Él nos está diciendo que compremos estas cosas. Es una orden. Yahshua nos está diciendo, compren de mí, tienen que comprar. Estas cosas fueron indicadas, como ya dijimos, a la Odisea. Y aunque no nos gusta mucho estar relacionados con esta iglesia que llamada de tibia, lo cierto es que es la que mejor describe la situación actual de los creyentes en general. Y aun cuando muchos estamos saliendo realmente de la Odisea, debemos prestar atención a estas cosas que Mashiach menciona que le faltaban, porque nosotros debemos adquirirlas también. Si nosotros estábamos en la Odisea hasta hace poco, no importa cuánto tiempo estuvimos o cuánto hace que salimos, de cualquier manera necesitamos adquirir estas cosas que no teníamos cuando estábamos allá adentro, ¿no es cierto? De manera que las necesitamos. El oro representa la naturaleza de Elohim, ¿no es cierto? Es el elemento de Yahweh. En la congregación de los Kadoshim, en la Odisea, había mucho barro, pero había muy poco oro. En otras palabras, en esa congregación había muchas cosas que estaban fuera, pero que estaban, todos estaban en la carne, en el alma, había muy poca cosa que contuviera el elemento de Yahweh mismo, ¿no es cierto? Por consiguiente, Yahshua aconsejó a los creyentes que compraran oro, que lo compraran de él mismo, que no se dedicaran a comprar cosas mundanas, cosas que se deshacen, pues los tesoros del mundo, ¿no es cierto?, que son afectados por las polillas, sino que compraran el oro incorruptible de su propia presencia. En cuanto a las vestiduras blancas, el color blanco sabemos que denota pureza y esto implica la ausencia de la contaminación, ¿no es cierto? Es no estar corrompido, no estar contaminado. Las vestiduras se refieren a nuestro andar y a nuestra conducta. En Gilgalut dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. En Gilgalut 19. Por lo tanto, las vestiduras blancas, como vemos, representan el andar, la conducta de un creyente que expresa la pureza de Elohim. Y en tercer lugar tenemos el colirio, que sirve para ungir los ojos, ¿no es cierto? Para que los que tienen ojos vean, como dice tantas veces, ¿no es cierto? Enfatizando la orden. Cuando estamos enfermos de los ojos y no podemos ver, es necesario realmente comprar un colirio, comprar un remedio para sanar los ojos, que fue también lo que le sucedió a Shaul cuando fue a Damasco, ¿no es cierto? Que sus ojos fueron limpiados. Y de esa forma, con el colirio, la luz va a resplandecer nuevamente en nuestro interior. En una situación normal, la naturaleza interna de un creyente es pura, debería serlo, ¿no es cierto? Y su vivir externo es blanco y resplandeciente, son las vestiduras. Entonces, están estos elementos en el creyente. Se requiere que paguemos un precio para comprar estos tres artículos. Entonces, Yahweh tiene la intención de cumplir su propósito eterno por medio del hombre, como ya lo sabemos. Así que después de ser llamados por él, debemos pagar el precio necesario a fin de ser útiles para él. El aspecto más notable de las asambleas actuales, de las asambleas degradadas, de las asambleas que están equivocadas en el cristianismo, normalmente es el orgullo que tienen. Todas estas asambleas, inclusive podemos mencionar a muchas que se autotitulan de mesiánicas, pero son lo mismo, porque acaban de salir y a pesar de cambiarse algunas cosas, si continúan dentro de los mismos pasos. Muchos de ellos piensan que ya lo saben todo o que su postura es la única que permanece. La mayoría ciertamente tiene bastante conocimiento, no negamos que tengan un conocimiento doctrinal, conocen las escrituras muchas veces más que la gente común, ¿no es cierto? Y el problema es que creen que a ese respecto, teniendo esa base de conocimiento, pueden hablar de muchas cosas, pero son como los jajamín en ese sentido, sabios a sus propios ojos. Están llenos de mucho conocimiento mental, pero completamente vacíos de la vida del Ruach. Falta esa parte que debe ser llenada por Mashiach para poder ministrar la vida al exterior. Aunque realmente estas personas puedan conocer, estas personas y estas instituciones, estas denominaciones o lo que sea, ¿no es cierto? Realmente conozcan de la Biblia y
debido a esto se consideran ricos, se consideran ricos a sus propios ojos, ¿no es cierto? Lo que tienen es un simple conocimiento, pero Mashiach dice que en realidad son pobres. No son pobres en conocimiento, repetimos, pero sí en las riquezas de Mashiach. Ellos no tienen las riquezas de Mashiach. No estoy diciendo tampoco que no sean salvos, estoy diciendo que no tienen a Mashiach manifestándose a través de ellos y que Mashiach no puede ministrar la vida al mundo a través de estas personas. Pueden tal vez comprender algo acerca de estas riquezas inclusive, pero de manera mental generalmente. No consiguen experimentarlas y el mundo ve que esta manifestación no se da en estos grupos. El mundo busca esta manifestación, pero llegan a estos lugares y no las encuentran. Lamentablemente estas personas se consideran a sí mismos y son considerados por otros muchas veces como maestros, porque realmente hay conocimiento, pero lamentablemente siguen siendo ciegos guías de ciegos, como está escrito, ¿no es cierto? Porque transmiten la letra, pero no transmiten la vida. No podemos transmitir una cosa sin la otra. Estas son las cosas que se nos pide que dejemos de lado, que se nos pide que abandonemos, que se nos pide que dejemos completamente, salgamos de Babel, que incluye todo esto. Babel incluye también al mundo, incluye también todas estas cosas religiosas, de falsas religiones, para que podamos adquirir a Mashiach, que tiene las únicas cosas que nos dan realmente la vida. Este es el precio final. En las Besorot dejamos al mundo, en Filipín dejamos a nuestro yo. Y en Hitgalut finalmente tenemos que dejar las falsas denominaciones y todas las doctrinas vacías de vida para poder ser llenos absolutamente de la única cosa que nos interesa, que es Mashiach prodigando la vida a través de nosotros. De esa manera la novia va a poder ser realmente edificada. Bueno, ahora quedo a disposición de ustedes a ver si necesitan alguna pregunta. Me dice, déjenme ver. Dice Javier, lo malo, hermana, que estas sectas y denominaciones están manipuladas por masones, iluminatis y por jesuitas. No siempre, no siempre. Muchas veces no están manipuladas por nadie, simplemente están sin el ruaj. No es necesariamente que esté todo el mundo manipulado. No le podemos estar echando la culpa siempre al vecino. ¿Tá? Hay veces que somos nosotros mismos los que cometemos los errores. No siempre podemos estar diciendo es culpa de Hasatán. El que me hizo caer fue el otro. No pasa por ese lado. Muchas veces los errores son nuestros y los errores pasan por el alma de cada uno de nosotros. Cuando no somos completamente sometidos, cuando el alma no ha sido sometida, ese tipo de actitudes pueden permanecer y no necesariamente estar hablando de personas que estén dentro de organizaciones o sociedades secretas. A pesar de que sí los hay, pero no en todos los niveles. Me dice Natalia, buen mensaje, hemos perdido todo, familia, hijo, amistad, en el sentido que nos aborrecen, lo sabemos, pero gracias a Yahweh seguimos sin mirar atrás, aunque así nos duela, tratando de renunciar también a toda piedra de tropiezo que nos haga caer, es bastante sufriente, pero hay que seguir. Exactamente, ese es el precio que debemos pagar en cuanto, ese es el primer precio, ¿no es cierto?, el precio de las Besorot, y necesitamos dejar, renunciar justamente también al segundo precio, toda piedra de tropiezo, a toda cosa que nos haga tropezar, a toda doctrina equivocada, todo lo que sea, salir de las falsas religiones, ¿no es cierto?, comprar colirio, las ropas, o sea, tener un andar correcto, una forma de andar dentro de todo lo posible que podamos hacer, dentro de la comprensión que Él nos va abriendo, porque Él va abriendo paulatinamente la comprensión, no solo de cada uno de nosotros de forma individual, sino de la novia de forma general. Por eso estamos en una etapa de transición que la llamamos ahora el periodo de restauración, ¿no es cierto? Se están restaurando cosas, estamos volviendo a aprender cosas que se perdieron. Entonces todo eso forma parte justamente de este camino. El Ruaj no está en los templos nicolaitas, hay falsos dogmatismos y falsas doctrinas, tal vez. El Ruaj anda donde quiere y nadie ve dónde está. Entonces él decide por dónde anda. Y no se trata de que esté o no esté en un templo. Puede estar en personas de forma individual. Ciertamente no responde a
ciertos lugares que son de doctrinas cerradas, doctrinas de demonio y todas las demás cosas, pero todo eso no lo demonicemos, ¿sí? No lo hagamos como que son todas cosas de demonio, porque si no, no tendrían salvación las personas que están en esos lugares y no adelantaría para nada ir a predicarles. Entonces, no los demonicemos, nada más. Nuestra mirada está en Yahshua, no en el hombre, el Ruach HaKodesh, exactamente. Esa es, más que nuestra mirada, él tiene que estar en nuestro interior, ¿sí? Si él está en nuestro interior, ahí está correcta la postura. Dice Javier, hay santos, pero están subyugados a la doctrina de Jezabel y Balaam. Hay muchas malas doctrinas, ¿es cierto? Y sí, es necesario hablarles, explicarles para que salgan, pero no solamente hablarles y explicarles en sí, sino que si nosotros mismos no ministramos vida, esas personas tal vez nos comprendan mentalmente, pero no van a saber qué hacer para salir, exactamente. Entonces lo que necesitamos es levantar a la novia. Sin la novia, este tipo de cosas no va a seguir funcionando correctamente, porque la gente no tiene a dónde recurrir. Lo que es necesario hacer es levantar a la novia por sobre todas las cosas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? César, no hemos puesto la mirada en las cosas de arriba, por eso es que no hemos visto nuestra verdadera identidad. El día que caigan las escamas en nuestros ojos, ese día será grandioso. Veremos la realidad del linaje que somos en Mashiach. Las escamas tienen que caer hoy, César. No tenemos que esperar a un día futuro. Las escamas caen hoy. Las escamas de los ojos de Shaul cayeron cuando él estaba vivo, no cuando recibió una cosa. Entonces las escamas nos caen hoy. Eso es lo maravilloso que tenemos. Todos estamos siendo llamados, todos estamos recibiendo ese llamamiento y ese deslumbramiento, como lo vimos la vez pasada, esa luz que nos ilumina interiormente y que nos muestra el precio que tenemos que pagar, nos muestra todo nuestro interior, la cosa horrorosa en la que nos hemos convertido, y en ese momento tienen que caer todas nuestras escamas de los ojos. Ahí comenzamos a ver. Cuando empezamos a ver, tenemos que empezar a pagar los precios y salir. Pagar el precio de salir del mundo, pagar el precio de salir de nuestro yo. Esa es la forma en la cual de a poco nosotros vamos a comenzar a salir. Y eso es lo maravilloso. Él nos lo muestra en esta vida para que lo hagamos. Así es, capacitarnos en su verdad y levantarnos unos a otros. Creo que es muy importante, dice Víctor, creo que es muy importante empezar a renovarnos renunciando al antiguo yo, creyendo a la vez solo, como dice Mordejai en el capítulo 1:5. 1:5. Al ver Yahshua la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados se te perdonan. Ese es el capítulo que estás citando, Víctor. Realmente nosotros necesitamos una fe muy limpia en él. Necesitamos acercarnos a él completamente, pero no se trata solamente de acercarnos en la fe. Nosotros ya nos acercamos en la fe, o sea, nosotros ya creemos, todos los que estamos aquí somos salvos, no por nada nos estamos juntando, ¿no es cierto? Entonces, va más allá del precio de la fe inicial. Nosotros ya hemos creído en él, pero necesitamos que él ocupe todo nuestro espacio. Ahora se trata un poco más que de fe, se trata de darle todo. Esa parte no es tan fácil, esa parte es un poco difícil porque siempre estamos resistiéndonos a alguna partecita, la queremos retener a toda costa. Esa nos cuesta bastante, nos cuesta en partes del yo, en partes de cosas del mundo. Siempre tenemos algo que no nos gusta, no queremos entregar, que nos cuesta más que otras cosas, y cada uno tiene lo suyo, porque no es el mismo precio para todos, cada uno tiene lo suyo, pero vamos a ver que necesitamos entregar todas estas cosas, porque si no las entregamos, no vamos a aprender acerca de cuál es nuestra función, cuáles son nuestros dones, cuál es nuestro trabajo en la novia, o sea, cuál es la función para la cual nosotros, cada uno ha sido predeterminado, ¿no es cierto? Otro factor es que muchos se perderán por falsos maestros y profetas, sin duda alguna. Siempre están los que van a escuchar las doctrinas que desean en sus oídos, ¿no es cierto? Así que esas cosas son, en cierta medida son inevitables, ya está escrito que va a suceder, ¿no es cierto? Pregunta: ¿la adoración es en espíritu y en verdad por la palabra de Yahshua, por la pureza de la palabra, hermana? ¿Vos me lo estás preguntando o qué?
porque eso está escrito, así que si me lo estás preguntando, te tengo que decir, ¿sabés que está escrito? No me lo estás preguntando, es una afirmación, de manera que no es una pregunta. ¿Qué está escrito? Dice que la adoración es en espíritu y en verdad, entonces es verdad. Esa es la respuesta. Era el Pasú 15, déjame ver, perdón. En el 2:15, a ver, déjame ver. Luego sucedió que estando Yahshua sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a la mesa con Yahshua y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. ¿Ese? No, espera. No, ahora yo salté, me parece. A ver, déjame ver. Víctor, me dijiste, acá arriba, déjame ver. Me dijiste en el capítulo 1 y yo estuve en el capítulo 2, perdón, yo cliqué mal. El error fue mío. Dice, a ver, si es el de Mordejai 1:15, a ver, dice, y diciendo, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Yahweh, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Era ese el pastor que estabas queriendo citar, y yo leí otro por error. Sí, todos necesitamos renovarnos, ¿no es cierto? Arrepentirnos y creer en la buena noticia, exactamente. Esa es la parte básica, ese es el primer precio que pagamos todos. Es un precio que estoy segura que ya pagamos todos. Todos los que estamos acá, ¿no es cierto? Obviamente, no todos, hay gente afuera que no lo ha pagado, pero todos los que estamos acá, por eso estamos acá, ese precio ya lo hemos pagado. Ahora necesitamos pagar un precio un poco más caro. Todos hemos comprendido hasta cierta medida que necesitamos abandonar el mundo y necesitamos dejar malas costumbres generalmente, ¿no es cierto?, de nuestras, queremos dejar ese tipo de cosas. Sin embargo, sabemos que el precio es una cosa un poco más radical, es una cosa un poco más cara. El precio requiere que dejemos absolutamente todo, lo que está en la carne, lo que está en el alma, lo que somos nosotros mismos interiormente. Esas son las cosas un poco más complicadas de entregar, pero de a poco las vamos a seguir viendo, las vamos a seguir analizando y vamos a seguir viendo cómo podemos aplicarlo a nuestra vida de forma práctica, cómo podemos hacer para cada uno de nosotros empezar a funcionar realmente de forma práctica y real y concreta, ¿no es cierto? Estamos viendo ya, yo por lo menos lo estoy viendo, una gran unión, un gran movimiento acá que está realizando el Ruach, y ese tipo de cosas nos dan fuerza para realmente seguir adelante y continuar en el camino de la unión de la novia. Lo que necesitamos hacer por sobre todas las cosas, para ayuda de todos nosotros como individuos, cada uno de nosotros lo necesita, y el mundo lo necesita también, es levantar la novia, para que el templo de Yahweh se vea en el mundo, y de esa manera todos tengan un refugio al cual poder recurrir. Entonces, hermanos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Y los espero a todos mañana. Shalom, hermanos, hasta mañana. Gracias a ustedes.